¿Sí la logran ver? Sí, Bernardo, yo la veo. Vía aérea Ok, difícil pediátrica. así es. Bueno, este, el tema que me toca hablar a mí ahora, pues es un complemento o una continuación de lo que acaba de hablar Erika, ya complicando un poco más el asunto, pues, ¿no? La vía aérea, como en todo paciente adulto o pediátrica, pues puede ser sencilla, y es lo que todos queremos, pero también existe la vía aérea difícil. Y la vía aérea difícil pediátrica, aunque no lo crean, es bastante frecuente. Y ya lo vamos a ver por qué. He dividido la presentación en cuatro temas grandes. Lo primero es la exploración física, ya lo habló Erika. Lo que voy a hacer simplemente es complementar o mm, acotar ciertos pequeños detalles. Bueno, y exploración física. Ahora, mi punto de vista es como anestesiólogo. Entonces, como anestesiólogo, nosotros siempre vamos a hacer una valoración preanestésica o prequirúrgica a un paciente, enfocándonos ya desde el punto de vista anestesiológico quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, todo paciente pediátrico, vamos, que va a llegar a la consulta, que se va a preparar para una cirugía, independientemente de que sea esta, emergencia o no, nosotros siempre vamos a hacer este examen físico que lo podríamos hacer rápido si es una emergencia o lo vamos a hacer con el tiempo, con todo el tiempo del mundo si es que obviamente es un paciente programado. Vamos a ver primero la permeabilidad de las narinas. Si las narinas son, bueno, hay mucha diferencia racial entre el niño blanco, el niño negro, el niño cholito, pero la permeabilidad de las narinas es importante porque muchas veces nos toca hacer intubaciones nasales, incluso hasta un procedimiento de emergencia. La apertura oral, la arcada dental, la capacidad de producir la mandíbula, la movilidad temporomandibular, la medición del espacio submentoniano, la observación del cuello. Si ustedes se dan cuenta, todos estos parámetros que acabo de mencionar son los mismos parámetros que se valoran para tratar de visualizar o de suponer una vía aérea difícil de un adulto. Observamos el cuello también. Escuchamos si el paciente tiene o no tiene estridor laríngeo. ¿Qué es el estridor? Es simplemente o sea, escuchar un silbido en el momento de la respiración, que puede ser inspiratorio, expiratorio o en ambos tiempos. Tenemos que saber si el paciente tiene o no tiene enfermedades sistémicas o congénitas y obviamente también tenemos que saber si es que el paciente presenta o no infecciones de la vía respiratoria. Como ya lo manifestó Erika, la exploración de la nariz de pilotis es importante. Esto no se lo hace en la consulta, esto lo hacemos mediante ya con el paciente en anestesia. Es el hecho de ver el famoso Cormac-Lehane que nosotros conocemos en anestesia y obviamente en terapia intensiva también lo conocemos. El tamaño de la lengua es importante porque sabemos que la lengua en comparación a la cavidad bucal en el paciente pediátrico es mucho mayor, ¿ya? Que en el paciente adulto y eso condiciona la posibilidad de obstrucción de la vía aérea, tomando en cuenta que la respiración del niño es nasal 100%. Y como bien dijo Erika, el tejido linfoide es importante, dependiendo de la edad, vamos a tener presencia o no de este tejido y su hipertrofia pues, puede condicionar a una obstrucción, pues no ya per se antes del procedimiento. Y bueno, la laringe, como bien lo explicó Erika, tiene una importancia sumamente grande para poder realizar la técnica adecuada. Y acotando nuevamente la imagen que presentó Erika, el tamaño de la vía aérea nos condiciona a al flujo de oxígeno que nosotros podíamos permitir pasar. Y como bien se comentó hace un momento, si el paciente, si el niño se lo manipula más de una vez, más de dos veces, eso va a condicionar a mayor edema y a mayor dificultad en el paso de oxígeno, lo que podría condicionar a una hipoxemia
importante, ¿ya? Y nosotros tenemos, nosotros ¿qué tenemos? Después de hacer todo esto de aquí, nosotros clasificamos al paciente en una escala, con un acrónimo que es el acrónimo SMILE. El acrónimo SMILE es simplemente las iniciales de SAOS, que es la apnea obstructiva del sueño, que normalmente, como dice acá, en los pacientes pediátricos puede ser por hipertrofia adenoamígdalar, macroglosia, índice de masa corporal. Obviamente, como todo paciente obeso, sea pediátrico o adulto, pues va a tener una posibilidad de dificultad de intubación mayor, ¿ya? Si el paciente tiene o no lesiones ocupantes de espacio, y la edad, pues no. Si el paciente tiene a menor edad, más difícil hacer la técnica de la laringoscopía. Ahora, entrando en contexto, nosotros tenemos que diferenciar dos grandes episodios. La vía aérea pediátrica difícil conocida y la vía aérea pediátrica difícil no conocida. Dentro del primero, que es la vía aérea pediátrica difícil conocida, nosotros asumimos una vía aérea difícil por un sinnúmero de situaciones, pero lo más común son las patologías o síndromes asociados a esta dificultad de vía aérea difícil. Entonces, para nombrar algunas, y les he puesto algunas imágenes que no son de mucho manejo dentro de lo que son manejos de vía aérea difícil de adulto, pues no. Tenemos enfermedades o malformaciones congénitas donde tenemos mal posicionamiento de los huesos del cráneo, como el síndrome de Apert o el síndrome de Cruzón. El síndrome de Apert, si ustedes, no sé si logran ver el cursor. ¿Logran ver el cursor? Sí, Bernardo, yo sí lo puedo ver. Bueno, el síndrome es para justamente mostrar las imágenes. El síndrome de Apert son justamente las dos imágenes superiores. Si ustedes se dan cuenta, esta paciente de acá es un síndrome de Apert, ya ella tiene una cavidad bucal pequeña y una deformidad de la arcada dental que condiciona una apertura disminuida de la boca, lo que podría condicionar una intubación orotraqueal. Y así podemos enumerar algunas enfermedades. Si ustedes se dan cuenta acá, dentro de las malformaciones congénitas, están clasificadas en mal posicionamiento de los huesos, hipoplasia de la mandíbula, movilidad del cuello, limitada, apertura bucal limitada, cavidad oral pequeña, macroglosia, ¿ya? Y si se dan cuenta, los síndromes craneofaciales se repiten en algunos. El síndrome de Apert, acá tenemos el Apert nuevamente, acá tenemos el Pierre-Robin en la cavidad oral pequeña, que también lo tenemos como hipoplasia mandibular. Entonces, un paciente que tiene una malformación congénita tiene más de un factor que nos puede llevar a presentar una vía aérea difícil, pues no. La imagen que ustedes ven acá a la derecha abajo, esta es un paciente con un labio leporino bilateral, labio leporino y paladar hendido bilateral. ¿Ya? El paciente que ustedes ven acá, en la foto que ven acá a la izquierda, es un síndrome de Pierre-Robin. También tenemos que ver, como dijimos hace un momento, tenemos que visualizar el cuello. Ustedes pueden ver acá, este paciente, esta imagen que está aquí, que estoy mostrando ahora, es un quiste tirogloso. Un quiste tirogloso es una lesión congénita en la cual el conducto tirogloso no se cierra en su totalidad y puede presenta un quiste. Y este quiste, en el tiempo, puede ir acumulando secreciones y puede ir creciendo y lateralizando la vía aérea, tirándola hacia un lado, lo que condiciona la laringoscopía. Este paciente que ven aquí la foto de en medio es un síndrome de Goldenhar, ¿ya? Es una malformación craneofacial importante. Y esta imagen que ustedes ven acá, la primera a la izquierda, es un niño con hidrocefalia. Todos estos pacientes presentan dificultad no solamente en el manejo de la intubación como tal, sino posiblemente dificultad en la ventilación per se. Tenemos que también ver las manifestaciones, a las alteraciones adquiridas que nos condicionan una vía aérea difícil, las infecciosas como los abscesos retrofaringios. Aquí podemos ver una imagen de una amigdalitis purulenta y esta amigdalitis purulenta, obviamente como ustedes ven, ocluye el 100% de la cavidad bucal, de las coanas. Acá tenemos una imagen de tomografía de un absceso periamigdalino que ustedes, como pueden ver, lateraliza la vía aérea.
Este paciente acá es un paciente que nos llegó en un momento en el hospital, es un tumor del maxilar, ¿ya? Que ocluye el 95% de la boca. Y esta paciente que está aquí es una paciente con una trauma, una niña con síndrome de Down, con trauma cervical, que tuvo que ser sometida a una inmovilización cervical. Todos estos pacientes son pacientes que nos condicionan una vía aérea difícil, independientemente de que lo hayan sido o no, porque lo asumimos y obviamente nos preparamos para esto. Una vez que nosotros ya definimos si el paciente puede ser que tenga o no tenga una vía aérea difícil, nosotros armamos nuestras estrategias, pues, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la posibilidad de una vía aérea difícil. Perdón. Ya. Cuando tenemos la evaluación de la vía aérea, evaluamos al paciente, nosotros tenemos que definir estos 4 escenarios. Primero, si el paciente va a tener una ventilación difícil, ¿ya? Que no es lo mismo que una intubación difícil. Una ventilación difícil es el hecho de que tú poniéndole mascarilla facial al paciente, haciendo la técnica de, haciendo la inducción anestésica al paciente, tú no lo vas a poder ventilar o no. Después de esto tenemos que pensar o evaluar si este paciente va a hacer una intubación difícil, ¿no? Que, como digo, no es lo mismo ventilarlo que intubarlo. Son dos cosas distintas porque son dos procedimientos, dos tiempos distintos. Ya, esto de acá es importante. Paciente poco colaborador, poco cooperador. Todos los pacientes pediátricos, todos los pacientes pediátricos son pacientes no colaboradores, no cooperadores. Entonces, eso hace que tengamos que tener cierta habilidad para poder hacer una inducción anestésica al paciente. Y lo último es que si ya asumimos que es una ventilación difícil, una intubación difícil, pues tenemos que pensar si es una traqueostomía difícil también, porque el paciente pediátrico no solamente es difícil el hecho de intubarlo, si no tienes una experiencia adecuada, sino también hacer una traqueostomía o hacer una cricotireotomía, como dijo Jaime hace un momento, es difícil. Tenemos que pensar en nuestras elecciones de manejo, ¿no? Tenemos que pensar si el paciente lo vamos a intubar despierto o vamos a hacer una inducción anestesia general y cómo la vamos a hacer. ¿Ya? En un paciente pediátrico, hacer una intubación despierto, yo creo que es prácticamente imposible, dependiendo de la edad del paciente. Si hablamos de un paciente que tiene menos de 8 años, el paciente no va a colaborar. Y si más aún tú le vas a decir que, que le vas a hacer un procedimiento, es muy difícil. Si ya de por sí es el hecho de saber que van a hacer, le van a colocar una villa y ven jeringuillas y ven personas que no están, con los que no están familiarizados, ya eso ya condiciona la respuesta del paciente. Y entonces lo que normalmente hacemos es hacer una inducción de anestesia general. ¿Ya? Tenemos que pensar si vamos a utilizar técnicas invasivas o no invasivas. Obviamente siempre en primera elección siempre van a ser las técnicas no invasivas. Tenemos que pensar si es que vamos a preservar la ventilación o la vamos a abolir. Normalmente cuando nosotros hablamos de vía aérea difícil en adultos, y ya mismo lo vamos a revisar el protocolo en el pediátrico, este, es de, siempre se pregona relajar al paciente. Eso es algo que personalmente debato, ¿ya? Y más aún en el paciente pediátrico por la rapidez en que el paciente puede pasar de un plano, de un buen estado a un mal estado. Entonces, hay que pensar siempre en preservar la ventilación o no. Bueno, tenemos que identificar el abordaje primario que vamos a realizar. Obviamente, se recomienda siempre que sea el de más, el de más de que sean de mayor dominio de la persona que va a hacer el procedimiento, ¿ya? Y bueno, pues primero decidir nuevamente si el paciente lo vamos a intubar despierto, decidir o asumir si el paciente va a ser fácil de ventilar o difícil de intubar, pensar que el paciente no puede ser intubado y no puede ser ventilado, y eso obviamente saber que va a poner en riesgo la vida del paciente. Y tenemos que tener otras opciones de manejo. Siempre que hacemos un paciente pediátrico, hacemos una inducción anestésica de un paciente pediátrico, siempre tenemos que tomar en cuenta que no solamente vamos a tener un laringoscopio a la mano, que es lo primero que tenemos, sino que tenemos que tener otras opciones y ya lo vamos a ver a continuación. Saber que el paciente
no es cooperador, ¿ya? Y también tenemos que saber cuál es la intención quirúrgica o la conducta quirúrgica del paciente. Si se lo puede, si se puede, si colabora y se puede hacer la intubación despierto, con anestesia local. En un paciente pediátrico, muy difícil, por no decir imposible. Y aquí entrando en contexto, la Asociación Pediátrica Americana ha hecho los, perdón, a ver, bueno, ha hecho su protocolo de manejo de vía aérea, ¿no es cierto? Y como dice aquí, pues se lo ha dividido en tres partes, ¿no es cierto? Primero, la dificultad en la ventilación con máscara facial, ya en una inducción de rutina en un paciente pediátrico de 1 a 8 años. Ya, entonces tenemos que ver que si el paciente se nos hace difícil ventilarlo con mascarilla facial, lo primero que tenemos que hacer, el paso uno, es optimizar la posición de la cabeza. Tenemos que considerar ajustar la barbilla o la mandíbula, ¿ya? Insertar un rollo debajo de los hombros si el paciente tiene menos de 2 años, poner la cabeza en posición neutral si tiene más de 2 años, hacer presión cricoidea si consideramos necesario, y aquí hay que acotar algo. La presión cricoidea tiene que tener, no es como en el adulto, en la que entre más fuerte la hagas, mejor. No, porque si tú haces una presión cricoidea muy fuerte, recordar que las estructuras son más laxas y puede provocar una obstrucción de la tráquea. No solamente o sea, tú puedes hacer una laringoscopía, te ayudas con la presión cricoidea, ves la glotis, pasas el tubo, pero no te va a pasar más porque le estás haciendo presión cricoidea. Entonces, siempre tomar en cuenta de que la persona que va a hacer la presión cricoidea, una vez que pases el tubo por la glotis, tiene que dejar esta presión para que pueda pasar el tubo un poco más adentro. Este, y como dice, ajustar la presión cricoidea se usa, utilizar una técnica bimanual de ventilación. Tienes que considerar siempre que lo que te está provocando la dificultad en la oxigenación probablemente no sea la técnica que estés utilizando o la posición que tengas, sino que el circuito no sea el adecuado, que la máscara que estés utilizando no sea la adecuada, que los conectores que se estén utilizando en el circuito no sean los adecuados. Tomar en cuenta que un paciente pediátrico, como se comentó hace un momento, no es un paciente adulto chiquito, entonces ellos necesitan circuitos especiales para poder hacer esto de aquí. Todo por un tema de flujo de oxígeno y turbulencia del flujo. Entonces, si nosotros usamos un tubo muy grande, un circuito muy grande, perdón, para un tubo muy pequeño, eso va a causar mucha turbulencia y el paciente, en vez de ventilarse, este, va, se va a volver hipoxémico. Si nosotros no logramos ventilar adecuadamente a pesar de haber hecho todas estas maniobras, nosotros primero tenemos que pedir ayuda. Habíamos pedido ayuda, ahora volvemos a pedir ayuda nuevamente y intentamos colocar una vía supraglótica. Lo ideal primero es usar una máscara laringea, ¿ya? Y si una vez que se utiliza y se inserta la máscara laringea, obviamente como indica acá, no más de 3 intentos, ¿ya? Habría que considerar si es correcto, si está bien colocada y si está bien ventilado y mejoró su saturación, pues habría que considerar la posibilidad de continuar con la cirugía si la cirugía permite hacerlo con una máscara laringea. Si no permite hacerlo con una máscara laringea, habría que considerar la posibilidad de intubación por medio de la máscara laringea, ¿ya? O recuperar la ventilación, y lo que no se recomienda obviamente es retirar la máscara para hacer la laringoscopía. Eso está proscrito, no se recomienda, no lo recomiendo tampoco. Lo ideal es intentar hacer la intubación por la máscara laringea, y si no se puede hacer, volver a pensar en el hecho de que se puede hacer la intubación, o se puede hacer la cirugía con la máscara laringea, o
decidir despertar al paciente. Y tener en cuenta de que se nos puede presentar, se nos puede volver un paciente no ventilable, no entubable, ¿ya? Y esto es muy frecuente. El paciente, aunque ustedes no lo crean, el paciente pediátrico tiende a a volverse no ventilable con facilidad, porque son pacientes normalmente hiperactivos. Ya, son pacientes que el edema les causa, como ya lo dijimos en un momento, les causa grandes gran obstrucción. Entonces, eso hace que el paciente se nos pueda convertir fácilmente en un paciente no ventilable. Y si se nos hace complicado no ventilarlo, no entubarlo, perdón, pues hay que considerar el hecho de que tenemos que pasar al siguiente paso, que es hacer la vía aérea cruenta, la vía aérea quirúrgica. Pero en todo caso, si el paciente se nos vuelve no ventilable, no entubable, nuevamente volvemos al hecho de pedir ayuda, tenemos que mantener la oxigenación al 100%, nuevamente hacer la endoscopia directa no más de 4 veces, chequear la posición de la cabeza, chequear nuestra técnica de laringoscopía, chequear la manipulación externa de la laringe, ¿ya? Si nosotros podemos chequear esto y hacer nuestra laringoscopía y poder ver la glotis, pues hacemos nuestra intubación orotraqueal y tenemos que verificar, ocultar, verificar la expansión, ver la capnografía, para poder estar seguros de que tenemos una vía aérea ya segura. Eso siempre y cuando la ventilación la oxigenación del paciente se mantenga 100%. Si la saturación no se mantiene 100%, tenemos que tratar de mantenerla de alguna manera. Y lo que tenemos que hacer es pasar al siguiente plan, que es insertar un dispositivo supraglótico, oxigenar, ventilar. Si a pesar de que tenemos un dispositivo supraglótico que consideramos adecuado para la edad, no podemos mantener la saturación, tenemos que considerar cambiar este dispositivo por uno más pequeño para poder oxigenar adecuadamente al paciente. Y igual como en los casos anteriores, tenemos que considerar si lo mantenemos en anestesia y seguimos con el plan quirúrgico, y si no lo mantenemos en anestesia, considerar despertar al paciente para no llegar al último paso, que es hacer la traqueostomía o la cricotirotomía, como lo comentamos al principio. Ahí está. No, no ventilable, no entubable. ¿Cuáles son nuestros dispositivos de rescate? Pues aquí tenemos una imagen en la que podemos ver las máscaras laringeas. Estas son máscaras laringeas clásicas, ¿ya? Y ustedes tenemos desde la 1 hasta las 6 y todos los tamaños que tenemos de máscara laringea, ¿no? La máscara laringea 1 está diseñada para pacientes menos de 5 kilos. Entonces, un paciente neonato que se va a operar de una hernia, por ejemplo, o no una hernia, sino una fractura de fémur, que aunque parezca mentira, no es poco frecuente, pues podemos utilizar una máscara laringea 1, ¿ya? Que está diseñada para pacientes con menos de 5 kilos. Y aquí tenemos el volumen que se tiene con que se tiene que inflar el balón de la máscara laringea, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues los videolaringoscopios. Los videolaringoscopios que, si bien es cierto, nos ayudan mucho, pero necesitan una curva de aprendizaje. Entonces, una persona que vaya a usar un videolaringoscopio tiene que entrenarse en esto para poder no causar daño. Porque realmente, aunque los que usamos videolaringoscopios se nos hace muy sencillo, cuando no lo sabes hacer, puedes causar más daño que bien. Y el fibrobroncoscopio es el que tenemos acá, ¿ya? Y acá yo les he puesto una imagen, una tabla, donde podemos ver la diferencia de los videolaringoscopios que nosotros podemos tener para los pacientes, pues, ¿no? El más fino es uno que tiene un diámetro de 2.2 milímetros, que lo podemos utilizar con pacientes pretérminos. El problema de este fibrobroncoscopio es que no tiene canal de trabajo, no puedes hacer succiones, es simplemente para poder observar.
a diferencia del siguiente, que es un de 2.8 a 3.1, en el que tiene un canal de trabajo donde podrías hacer alguna succión. ¿Y qué nos puede pasar? Pues si nosotros ya hicimos la cirugía, entubamos al paciente, pero resulta que tuvimos una vía aérea difícil, pues durante la cirugía podríamos tener una extubación accidental prematura, ¿ya? Y aquí sí, esto es un gran dolor de cabeza para nosotros los anestesiólogos. Y como experiencia les comento, en algún momento tuvimos un paciente en el que se estaba operando de un tumor de fosa posterior, estaba boca abajo, ¿ya? Y obviamente como estaba boca abajo, el tubo endotraqueal estaba hacia abajo. Y el reciente cirugía tuvo la no intención, el error de alar el circuito y sacó el tubo, extubó el paciente, boca abajo. Bueno, pues tocó primero tratar de ventilarlo. Imagínense con la cabeza abierta, ¿qué podemos hacer? Tocó entubarlo y me tocó meterme debajo de la cama quirúrgica para poder entubar al paciente yo mirando hacia arriba. O sea, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Podemos tener incapacidad de remover el tubo traqueal, podemos tener ciertas manifestaciones cardiovasculares como reflejos vagales que pueden provocar bradicardia extrema, podemos tener incrementos de la presión intracraniana, podemos tener traumatismo traqueal o laringio, laringoespasmo y aspiración. Aquí el laringoespasmo tiene es un punto muy importante que tenemos que hablar. Si ustedes ven la imagen que tenemos acá, ya, la imagen que estoy señalando en este momento, la superior izquierda, es una vía aérea pediátrica normal, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero esa misma vía aérea la vemos acá, aquí no vemos la glotis. Este paciente ha hecho un laringoespasmo. Y esto de aquí es la principal condición que nos lleva a tener un paciente no ventilable, ¿ya? Porque que el paciente llegue a hacer un laringoespasmo y no reconocerlo en el momento adecuado es 100% mortal. Entonces hay que tener cierta experticia para poder, y cierta malicia para poder reconocer el laringoespasmo, que lo podemos presentar en el momento de la inducción, en el transquirúrgico, en la educción, que es el despertar del paciente, incluso en la recuperación, porque el principal causante del laringoespasmo es el dolor. Bueno, eso es en caso de los pacientes no de alto riesgo. Y los pacientes de alto riesgo, en cambio, tenemos los pacientes que podrían tener incapacidad para tolerar la extubación, pacientes que ya tengan obstrucción de la vía aérea, pacientes que tengan síndromes de hipoventilación, como son los que normalmente llegan a la emergencia pediátrica, pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, pacientes que requieran hacerse un procedimiento neumológico, un lavado bronquialveolar, pacientes que tengan incapacidad de protección de la vía aérea, que son generalmente pacientes neurológicos, pacientes que tengan incapacidad de restablecer su vía aérea, pacientes que tengan dificultad respiratoria previa, pacientes que tengan fijaciones mandibulares, como los pacientes que suelen llegar con fracturas mandibulares, hacen cerclajes interdentarios, pacientes con inestabilidad o inmovilidad cervical, como la paciente de la imagen que tenemos acá, pacientes que tengan resecciones traqueales, pacientes, o sea, hayan sido sometidos a resecciones traqueales, pacientes que sufran alguna quemadura o una lesión de la vía aérea, y pacientes que hayan sido manipulados por personal inexperto. Gracias. Gracias, Bernardo. Fantástico, ¿no? Es un escenario terrible con el que te enfrentas regularmente, ¿no? Es el pan de todos los días. Bueno, nuevamente les repito, pues, si alguien tiene alguna pregunta para Bernardo, pienso que escucharlo en este bloque, pues a Erika, hablándonos de los puntos generales, básicos, y pues Bernardo, el asunto de enfrentar una vía aérea difícil, pediátrica, es enriquecedor. Me parece que vamos a aprovechar y tratar de realizarle una u otra pregunta, ¿no? Aprovechando. No sé si Erika sigue por aquí. Sí, sí, ya la vi. Bueno, por favor, alguna pregunta.
Bueno, te hago una pregunta, Bernardo, pues, ¿no? Nos contaste algunas situaciones y, bueno, nuevamente, ¿no? Yo siempre digo, los niños con el pediatra. Eso, eso es así, ¿no? Y la vía Sí, aérea es obviamente conocida que es de ustedes, los anestesiólogos, ¿no? Están normalmente intubando pacientes día a día y pues cuentan con el adiestramiento y los dispositivos, ¿no? Y el conocimiento, y como bien lo mencionaste tú, un fibrobroncoscopio que en tus manos te sientes cómodo, ¿no? Y para otros quizás cueste un poquito. La pregunta va, pues, ¿no? Cuando yo tengo una vía difícil, generalmente en el adulto uno dice la prevé. La prevención en medicina es primero. claro. Eh, Sucede que normalmente puede ocurrirnos, pues no estamos quizás en un hospital básico, no estamos en un hospital de especialidades o de tercer nivel, pues, ¿no? Quizás la misma pregunta que dice Erika, pero un poco poniendo un escenario terrible y feo como lo que sueles tener usualmente tú. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar ante una vía aérea difícil? Bien lo mencionaste, solicitar ayuda, ¿no? ¿A quién nos recomiendas llamar? A qué modo de actuar? ¿La oxigenación? ¿Qué puedo hacer? Mira, te voy a contar una experiencia que tuve. En algún momento de mi vida, esta larga vida que hemos tenido, 40 yo años. salí de una clínica particular, ya, hice mi procedimiento, me fui a ver a mis hijos a la escuela y me llamó el cirujano con el que había estado operando. Y me dice, Bernardo, te necesito en este momento en la clínica, ¿ya? Yo dije, chuta, yo pensé, ¿no? El paciente se puso mal, se deprimió, se me ocurrieron mil cosas con el paciente que que le había dado anestesia, que por cierto era una señora que estaba en terapia intensiva, y le pusimos una vía central. Yo pensé muy mal, paciente adulto. Regresé a la clínica, dejé a mis hijos sentados en el carro, pongan seguro, no se salgan de ahí hasta que yo me mueva, hasta que yo regrese. Llego y había una niña de 4 años convulsionando en la emergencia, ¿ya? Y el cirujano de adultos, ¿ya? Con experiencia en niños, había intentado entubar a la paciente porque el residente de la clínica, el hijo, se asustó y no sabía qué hacer, ¿ya? Entonces, yo llegué, vi al niño a la niña con un tubo en la boca y él me dice, Bernardo, ¿sabes qué? La intenté entubar, pero no sé si esté bien. ¿Ya? Y le habían puesto, pues, le habían puesto midazolam a dosis insuficiente y nada más. Yo pregunté qué le pusieron, me dijeron midazolam a tanto, yo le dije, ¿sabe qué? Ponle a tanto, ¿tienes propofol? Sí, ponle propofol, cogí el tubo, obviamente primero la oculté, el tubo estaba en el estómago, se lo saqué, gracias a Dios la dosis insuficiente porque la niña estaba respirando, ¿ya? Le saqué el tubo, ¿ya? Le pedí el laringoscopio, metí el laringoscopio, entubé a la paciente, pero en todo caso el mensaje es pide ayuda, ¿ya? Porque si esa niña, mira, que Dios es grande, si esa niña le hubiesen puesto las dosis que correspondían, esa niña se moría en ese momento, ¿ya? La niña estaba viva porque estaba respirando mal, ¿ya? Pero respirando. Y mira, los pacientes pediátricos son muy nobles, no son fáciles no es fácil que se vayan, ¿ya? O sea, en el sentido de que se mueran. Es muy fácil que ellos se pongan mal, es más, se ponen mal muy rápidamente, ¿ya? Pero son muy nobles porque te permiten hacer algo, ¿ya? Y casos hay, o sea, a mí me han pasado un sinnúmero de situaciones con decirte que en el mismo hospital, o sea, a nosotros los anestesiólogos nos llaman a intubar a un paciente en la emergencia y ustedes han sido testigos con los adultos, es porque ya han intentado ya varias personas, ¿ya? Yo me río porque siempre me acuerdo de la imagen de Superman bajando así en la película, bajando así delante de la gente y la gente, oh, Superman. Y así llega el anestesiólogo. Puedo sonar agrandado, pero te juro que uno lo piensa así. Pero a pesar de, nosotros hemos tenido pacientes que hemos ido a la emergencia y no los hemos podido entubar. Yo personalmente, ha habido pacientes que no he podido entubar, ¿ya? Y cada vez que a mí me llaman a la emergencia,
en el hospital, yo voy con un cirujano. Yo siempre voy con un cirujano, porque si ya me llaman a la emergencia, yo asumo que ya lo manipularon, ¿ya? Y si ya lo manipularon, yo ya asumo que a mí se me va a hacer difícil. Entonces, y hemos tenido pacientes en la emergencia, gracias a Dios muy pocos. Yo tengo en el hospital 7 años, y en los 7 años, si son dos, creo que es mucho, en los que hemos tenido que hacer traqueostomías en la emergencia. Recuerdo un neonato que este neonato no pudo, no lo pudieron entubar los neonatólogos, ¿ya? Y nos llamaron y pasó lo mismo, un neonato prematuro, 30 semanas, bajo peso, que de por sí es difícil. Entonces, y ya cuando, o sea, mira, tú conoces el personal en el que tú cuando estás en una institución, tú conoces el personal que trabaja en esa institución. Y tú sabes a cuál, si te llama fulanito, sabes qué podrías esperar. Si te llama sutanito, tú podrías minimizarlo, ¿ya? Entonces, cuando me llamaron por ese neonato, que me llamó la persona que me llamó, yo enseguida pensé mal, ¿ya? Entonces me fui con el cirujano, ¿ya? Y como me fui con el cirujano, siempre yo salgo cargado, siempre cargo mis drogas para poder administrarle a los pacientes para hacer los procedimientos. Entonces me fui con una ampolla de ketamina. Entonces, al neonato le puse su dosis de ketamina, ¿ya? Y le mantuve como pude la ventilación, o sea, con la ketamina le mantengo la ventilación espontánea del paciente, ¿ya? Comienza a producirse, a hacerse alorrea, pero el paciente no pierde su automatismo respiratorio, ¿ya? Le acomodé la cabeza, mejoró la saturación, y el cirujano cogió y hizo la traqueostomía. Ahí en la terapia intensiva neonatal, ¿ya? Entonces, o sea, ¿a qué voy esto? A que, o sea, primero pide ayuda, porque si no lo sabes hacer, tú vas a hacer más daño, ¿ya? Y segundo, cuando ya pidas ayuda, ¿ya? Tienes que tratar de resolver. La persona que te llega a ayudar tiene que resolver. Ahora, ¿qué puedes hacer tú hasta que te llegue la ayuda? Que ese es el otro punto, y creo que es la respuesta a tu pregunta, ¿ya? Este, Acomoda la cabeza, pon bien la cabeza, tracciona el maxilar. En los niños, aunque tú no creas, es muy sencillo, es muy sencillo. O sea, yo de repente lo digo porque vivo de esto y lo hago día a día, pero con el hecho de traccionar el maxilar, ya tú le viabilizas la vía aérea. Si no le viabilizas un 100%, se lo haces un 90%. Porque el problema más grande de los niños es que como la lengua es más grande en comparación a la cavidad bucal, tiene adenoides o tiene amígdalas, dependiendo de la edad, ¿ya? Y el occipucio es mucho más grande en comparación al adulto. Normalmente el niño está en esta posición, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Extiende la cabeza, tracciona el maxilar y con eso tú viabilizaste la vía aérea. Es algo tan sencillo que las personas que no están entrenadas no lo saben hacer. Incluso personas entrenadas, un anestesiólogo de adulto, y no por minimizarlos, ya, pero es muy difícil que hagan un paciente pediátrico o que resuelvan un paciente pediátrico que se les complique en ese sentido, porque nos ponemos nerviosos. Y ya el hecho de manejar los nervios o ponerte nervioso te condiciona. Entonces, pero la respuesta es oxigenar al paciente. Sube el flujo, dale mascarilla con bolsa a 15 litros por minuto, pero manténlo ahí y no lo paralices, no lo paralices. Cuando yo decía lo debato, es porque si yo no tengo la manera de revertir la relajación, yo condiciono a la muerte de ese paciente. En los pacientes pediátricos, como lo dijo Erika temprano, si el paciente no está oxigenado adecuadamente, la primera manifestación es bradicardia, ¿ya? Entonces, si un paciente neonato, imagínate, si un paciente neonato llega a una frecuencia cardíaca de 100, ya los pediatras se asustan y lo comienzan a reanimar, ¿ya? Porque sacarlo, si llega a 100, lo reaniman. Si llega a 90, ese paciente probablemente no salga, ¿ya? Entonces, ese paciente probablemente se muera. Entonces, así de grave es. Y los pacientes pediátricos desaturan mucho más rápido porque no tienen lo que tenemos los adultos, que se llama capacidad funcional residual, ¿ya? Entonces, un adulto respira profundo y tenemos medio litro de aire en nuestros pulmones que nos permite mantener una saturación buena más tiempo.
pero en cambio los pediátricos no tienen esa capacidad residual funcional. Entonces, al no tenerlas, el paciente deja de respirar, se saturó en 2 minutos. En 2 minutos, ese es el tiempo que nosotros tenemos para entubar a un paciente, máximo. Entonces, yo creo que son cosas bueno, uno va aprendiendo, lo hemos vivido, con Erika lo hemos vivido en algunas ocasiones. Gracias a Dios no hemos tenido fatalidades, ¿ya? Pero sí hemos tenido complicaciones grandes y hemos tenido que correr. Y bueno, gracias a Dios todos han salido bien. Ok, Bernardo. Quizás sería un poco repetir la pregunta que le hice a Jaime, ¿no? Ujú. Antes, o como tú la respondiste quizás, antes de empezar a hacer un procedimiento, como nos explicaste este caso con el colega, hizo dos cosas mal, pero gracias a Dios hizo una mal, que fue no sedar suficientemente a la niña. Claro, Ajá. eso fue lo que la salvó a la niña. Eso fue lo que la salvó a la niña. Quizás por Porque esto. yo estaba en lo mío, con decirte que me llamaron y yo estaba en la escuela esperando que mis hijos se suban al carro. Tú sabes cómo son los niños, pues, ¿no? En la escuela, los amiguitos, y yo, oye, y yo juraba que era otra cosa, pues, ¿no? Entonces, yo ni los apuré ni nada. Yo cuando llegué a la clínica fue que me encontré el escenario y, bueno, hay que resolver, en todo caso. Entonces, no fue la dosis necesaria para sedar a la niña, por el conocimiento seguramente del colega, Exactamente. gracias a Dios. Y lo Ujú. segundo fue el intento sin ser calificado, ¿no? Como Claro, siempre creo que en la mente debemos llevarnos yo creo que yo que soy intensivista de adultos, definitivamente, si intentaría, tengo que llamar a uno de ustedes. Tengo que claro, tener al pero lado a uno de ustedes, al lado, pues, ¿no? claro, lo que pasa es que este cirujano, mira, todos los cirujanos hacen ATLS, todos hacen ATLS, ¿ya? Y en la ATLS, y en el ACLS, y en el FCCS, y en el PALS, en todos te hacen el módulo de intubación, ¿ya? Todos hacen módulo de intubación. Entonces tú tienes cierto conocimiento, pero lo que pasa es que no solamente es conocimiento, es práctica. A nosotros se nos hace muy sencillo porque es el pan de todos los días, ¿ya? Entonces, el, eso hace que, o sea, nos ven a nosotros entubar y lo ven tan sencillo, ya que piensan, no, pues cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Pero realmente no es así. Y ustedes lo han vivido, ustedes que son intensivistas, ustedes que manejan adultos, cuando se les complica un adulto, es un problema. Bernardo, para concluir este caso que nos contaste, ¿Mm? sabemos que aquí muchos de los que hemos estado pues atentos a la exposición de Erika y la tuya, no vamos a intubar a un niño. Lo que debemos llevar en la mente es que quizás inquietar a nuestro personal a protocolizar cosas, ¿no? Sabes Claro. que cuando tengamos problemas respiratorios, un niño con problemas respiratorios en la emergencia, voy a llamar o al menos avisarle a mi anestesiólogo, es posible que sea el anestesiólogo pediátrico, que tenga experticia en esto, y a un cirujano, pues, ¿no? También de pediátrico, Un cirujano pediatra. en lo posible, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede. Pero como tú dices, lo primero es pedir ayuda, ¿no? Y segundo, creo que eso tú lo mencionaste muchas veces en la exposición, el no paralizar al niño, ¿no? No quitarle ese reflejo por todas Es las que, campos que yo le contar. es que eso rescata al paciente. Mira, si cuando yo tengo una vía aérea difícil, una vía, una vía aérea difícil prevista, yo no los relajo, ¿ya? Nosotros tenemos dos maneras de hacer inducción anestésica. La manera intravenosa, que es la que generalmente hacemos en los adultos, porque todo paciente adulto que entra al quirófano entra con una vía periférica colocada. ¿Ya? Nosotros hacemos inducción intravenosa, cogemos, le ponemos su dosis de fentanilo, remifentanilo, de propofol y su dosis de relajante y hacemos la laringoscopía. El paciente pediátrico es más lábil en el sentido de que se deja llevar más por los anestésicos. Entonces, y Erika lo mencionó también en su charla, los pacientes pediátricos responden más a los anestésicos. Entonces, yo puedo llevar a un paciente pediátrico a un estado de parálisis solamente con inducción inhalatoria. ¿Ya? Me tomo más tiempo, me demoro mucho más, ¿ya? Pero eso me permite, y eso hace que el paciente
me puedo hacer la laringoscopía. Y es más, yo siempre, antes de intubar al paciente, yo siempre hago la laringoscopía. Antes de coger, esa es otra nematecnia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, bueno, ya te lo comento. Siempre le hago la laringoscopía y veo que Cormac tiene. Si el Cormac me ayuda, yo ahí hago abrir el tubo y le paso el tubo. Si el Cormac no me lo permite, yo sigo ventilando al paciente y pido ayuda. ¿Ya? Entonces, eso lo hago yo o sea, me han dicho no yo, en mi servicio lo hacemos de esa manera. Siempre que tenemos un paciente, hacemos la angioscopía, si podemos entubar al paciente, lo entubamos, si no, pedimos ayuda. Normalmente el que nos ayuda es otro anestesiólogo. En nuestro hospital, nosotros parecemos moscas sobre un paciente cuando el paciente se complica. Si un anestesiólogo pide ayuda, tú vas a ver siempre 3 anestesiólogos alrededor de ese anestesiólogo, o sea, 4 con ese paciente, ¿ya? Para poder sacar al paciente adelante. Este, es muy raro que nosotros tengamos un código azul en el hospital en quirófano, súper raro. Es más, es raro que tengamos en el hospital un código azul, ¿ya? Pero cuando lo ha habido, siempre tú vas a ver en el hospital, se activa el código azul y llega el de terapia intensiva, el de emergencia, el de anestesia, ¿ya? Y el cirujano. Los 4 para resolver ese paciente. Entonces, es, no sé si pasa en otros lados. Mi experiencia cuando pasé por el Bernaza no fue así. Mi experiencia cuando pasé por la maternidad Sotomayor no fue así. Cuando pasé porque yo he trabajado en algunos hospitales, cuando trabajé en el Teodoro no fue así. Cuando trabajé en, las María- en el hospital universitario tampoco fue así. O sea, ya es una cuestión de, eh, es una cuestión de especialidad. O sea, los pediatras de por sí, mm, mira, no es que nos dejemos llevar o creamos que el otro tiene que resolverlo, no. Estamos ahí. Si así no hagamos nada, estamos ahí viendo, porque en algún momento si necesitas, nosotros metemos la mano. No te escucho. Ahora sí. Gracias, Bernardo. No sé si alguien tenga una pregunta para Erika o para Bernardo. Pueden escribirla, yo la leo o se la realizan. Quería contar algo en lo que tú mencionaste, ¿no? La experiencia que algunos hemos dado vuelta por algunas instituciones. Ajá. En la unidad de cuidados intensivos COVID que estaba ahora, tomamos, y les puede servir un poco como idea, ¿no? Para los colegas que están acá asistiendo al simposio. Tomamos la decisión de el paciente COVID que ingrese debe tener firmado un consentimiento para un acceso venoso central, un consentimiento para intubación y un consentimiento para traqueostomía o alguna vía aérea quirúrgica. ¿Sí? Porque a veces sucede, pues, ¿no? Que vamos a intubar, que tienes el consentimiento y terminas haciendo traqueostomía, pues, ¿no? Entonces, consciente el familiar también de que nosotros vamos a ayudar al paciente, ¿no? Yo siempre pienso en mi mente, como todo médico o médica es un hermano o una hermana para mí, eh, vamos pues a ayudar al paciente y no estoy en la cabeza pensando que alguien se levanta a 3 de la mañana a operar a hacerle daño a un paciente, pues, ¿no? Por supuesto. Eso por un lado, ¿no? Les podría servir como un tip o una ayuda. Y lo segundo, que lo viví en la época del posgrado, pues que hacíamos traqueostomías con otra colega, y en la formación teníamos al cirujano, ¿sí? Y regularmente llamábamos al anestesiólogo que esté junto a nosotros, ¿no? Porque podía solucionarse alguna dificultad. Conclusión podría ser, ¿no? Que el servicio pues, llamemos ante casos de este tipo, pues, ¿no? Al anestesiólogo y al cirujano, ¿no? Para tenerlos, como tú dices, aunque no haga nada, pero está ahí. Y en el momento que se necesite, está ahí. No es que sea que hay que llamarlo y se pierda tiempo. Claro, y, no, y mire, y sobre todo, yo creo que para los que están en formación, y los que no están en formación y tienen la posibilidad anestesia es un servicio que, la verdad es que nosotros estamos un poco minimizados dentro de lo que es las especialidades quirúrgicas, pues, ¿no? Pero es un servicio que es muy afín a la parte docente, ¿ya? Todos los residentes de pediatría que pasan por el área de recuperación en el hospital
yo siempre les digo, ahí están los pacientes, vayan a entubarlos, ¿ya? Porque no es lo mismo entubar un muñeco que entubar un paciente. Y un paciente que está en anestesia, que es un paciente que está, un paciente sano, ¿ya? Que está entrando en anestesia, es un paciente, yo creo que ese es el paciente ideal para que una persona adquiera la habilidad, ¿ya? Entonces, yo tengo dos cirujanos pediatras que ellos, siempre que estamos en quirófano con los pacientes de ellos me dicen, Bernardo, déjame entubar. Venga, entube. Son cirujanos, ¿ya? Pero tienen ese interés. Y obviamente todos los que pasan por el servicio, que tienen el interés, se les da la apertura, porque es parte de lo que considero que tenemos que hacer como colegas y como profesionales y como familia, como tú dices. Sí. Bueno, tengo una pregunta para Erika. No sé si alguien quiere aprovechar que estamos en este módulo muy especial, ¿no? Eh, con Erika Mosquera, que nos dio el preámbulo de las generalidades, cuestiones que uno no sabe cuándo usar con balón, sin balón, eh, todos estos cambios fisiológicos, la posición de los niños, los neonatos, los cambios de edad por peso, etcétera. Erika, tú que haces emergencia, que sé que estás en una unidad de cuidados neonatales de una institución nueva, ¿no? ¿Qué cuidados tienes ahora o qué particularidad quizás has tenido con respecto a COVID-19? No sé si los niños, sé que no es muy frecuente, pero bueno, tú que dominas más el campo, ¿qué protocolos manejan cuando van a instrumentar una vía aérea con estos niños? Bueno, mira, en neonatos no hay nada comprobado que sean COVID positivos, así la mamá haya sido COVID positivo. O sea, como que no hay transmisión transplacentaria de la mamá o sea, al niño. Realmente en neonatos, o sea, es el mismo cuidado, o sea, de protección, de mascarilla y esto. Sin embargo, en niños mayores sí había como que hay un flujómetro, especialmente para, o sea, como que no permite que, o sea, al conectarlo al ventilador mecánico, o sea, no hay el paso de las partículas. Eso es como que el extra que se utilizó como que en niños mayores de un mes, que todos los que iban a la terapia intensiva pediátrica. Pero en neonatos no, porque realmente no hay nada comprobado. Realmente solamente si hay contacto con la mamá, que la mamá sea sintomática y esté como que en contacto con el niño, ahí, o sea, realmente habían estudios que decían que sí, solamente en esa forma había, o sea, como que el contacto que había de la mamá con el niño para que haya la infección por COVID. Pero ahí no. Okay. Erika, entonces el personal, bueno, tú estás en una UCI neonatal, ¿no? Sí, neonatal. ¿Tienen alguna sugerencia, tienen un protocolo con respecto a, lo- a los equipos de protección personal? ¿Tu personal cómo más o menos maneja eh, los pacientes con respecto a la vía aérea? Y en los niños más grandes, pues, ¿no? Bueno, en neonatos es la misma protección que usamos, ya te digo, o sea, como que la mascarilla que usas de protección, pero, o sea, en algo en específico no, es igual de adultos para niños, o sea, las mascarillas me refiero a las mascarillas faciales, las protecciones, por ahí, nada en especial, todo igual de adultos para niños. Ok, Uh-huh. bueno, no sé si alguien tenga una pregunta, aprovechando, como lo dije, no vamos a salir aquí nadie a intubar niños, definitivamente que no. Pero es importante tener claras las cosas y las puntualizaciones que nos ha hecho Erika y Bernardo, ¿no? Una cosa que quería acotar antes que Sí, me Bernardo. olvide, y bueno, entiendo que no van a tomar niños, pero es muy común en los pacientes pediátricos las estenosis subglóticas como complicación de la intubación endotraqueal Uh-huh. por el tamaño del tubo o por el uso del tubo con balón. ¿Ya? Entonces, lo que decía Erika hace un momento, que es importante saber qué tubo vamos a usar y incluso hasta cuánto tiempo lo vamos a tener. Como te dije, también los niños son muy nobles, toleran unas intubaciones bastante prolongadas, ¿ya? Pero las injurias también las tienen. Y es mucho más fácil injuriarlos a ellos con un tubo que consideramos normal o adecuado para el tamaño de ellos, pero que terminen lesionando la subglotis y provocando una estenosis.
Claro. También es importante también el número de hospitalizaciones, porque muchos de los niños que llegan a la emergencia han tenido antecedentes de intubaciones previas. Entonces, por eso ahí también hay que considerar el número del tubo con que se va a intubar. Ah, ok, sí estaba intubado anteriormente. Por supuesto. Y eso ya es, o sea, es una condición que tenga una estenosis. Entonces, en esos casos vas a requerir un balón un tubo mucho más pequeño. Así Ok. es. El- Mucho más pequeño. Y ojo, que no hablamos de la Ujú. traqueomalacia, que es otra condición. O sea, mira, cada vez, este tema, y lo conversamos con Erika el día de ayer, este tema es para hablar una semana entera, ¿ya? Porque cada vez que nos acordamos de algo Ujú. y, y seguimos sumando cosas que nos complican la vida a los anestesiólogos y a los pediatras. Pero en todo caso, la intención es que tengan una idea un poco más clara. No sé si la logramos. En todo caso, los protocolos están, los protocolos se siguen. Este, y eso, si en algún momento les toca intubar a un paciente pediátrico, tomen en cuenta lo que les dijo Erika, el tamaño del tubo, cómo tienen que calcular el tamaño. Ujú. ¿Ya? Le da más 4 para 4, ¿no?